Amén, hermanos. Qué grande es el poder de Dios. Dios bendiga a mi amada esposa también. Amén, a nuestra bebé. Que Dios la siga bendiciendo aún más. Pueden tomar asiento. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Hace tiempo atrás yo traje un estudio, aquí lo prediqué y también en la iglesia de Pastor Ramos, que se llamaba ¿Es peligroso el apartarse de Dios? Ahora Dios ha puesto en mi corazón poder traer la segunda parte de este tema, la locura de apartarse de Dios. La gente comúnmente dice que no importa lo que peques, que al cabo Dios te perdona. Yo sé que muchas veces usted ha escuchado esos conceptos, pero quiero expresarme de la mejor manera para que usted me pueda comprender en esta hora. Entre más peca el hombre deliberadamente significa cuando tenemos el pleno conocimiento de lo malo que estamos haciendo y lo seguimos haciendo una y otra vez. El libro de los Hebreos dice que si pecamos deliberadamente, o sea, conscientemente, por eso el Señor dice en su palabra: ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es mejor no haber conocido mi palabra. No podemos burlarnos de Dios. No podemos escupir directamente en la cara de Dios, porque Dios es un Dios santo. Entre más peca la gente deliberadamente, más el corazón se hace duro. Y entre más se hace duro el corazón, más terca vive la gente. Y entre más terca vive la gente, menos obedece a Dios. Por eso yo creo que sí es importante ver cuánto pecamos delante de Dios, para que la ira de Dios no caiga sobre nuestras vidas. Amén. Así que si alguien le dice no importa lo que peques, que al cabo Dios te perdona, sí es verdad. Te perdona si te arrepientes y te apartas del pecado. Pero déjeme decirle que muchas veces cometemos grandes pecados con Dios. Yo sé que Dios es un Dios misericordioso. Si nos arrepentimos y nos apartamos de ese pecado, de esa falta, encontramos misericordia de parte de Dios. Pero si no nos arrepentimos y seguimos haciendo lo mismo, nos estamos solamente riendo en la cara delante de Dios. El corazón se hace duro. Por eso hay tanto cristiano que vive lleno de libertinaje hoy día. Es peligroso el apartarse de Dios. Mire lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17. La palabra se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La locura de alejarse de Dios. El libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 30. Si hay un mensaje por la cual el Espíritu Santo puede hablarle, ora a Dios que sea este mensaje, para que podamos salir con una mente renovada y con un corazón cambiado. Mire de qué manera habla la palabra del Señor. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 13. Oh Señor, esperanza para Israel. Todos los que te dejan van a ser avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Dios, manantial de aguas vivas. No podemos negar que en nuestra vida hay momentos que podemos tomar decisiones alocadas. Si tú tuvieras la oportunidad de poder regresar el tiempo en tu vida, posiblemente tú dirías: si yo pudiera regresar el tiempo, corregiría muchas faltas, muchas decisiones que yo nunca debí haber tomado. Si no nos arrepentimos delante de Dios, las decisiones, las malas decisiones que tomaste en el pasado, te van a seguir por el resto de tu vida.
Quiero expresarme de esta manera. Si no nos arrepentimos de las faltas en el pasado y no nos apartamos, esas decisiones, las consecuencias te van a seguir el resto de tu vida. Sí, tomamos decisiones arrebatadas, de las cuales muchas veces traen consecuencias desagradables a nuestra vida y muchas veces lágrimas, dolor, frustración. Al final son decisiones que nos salen muy caras. Pero no hay una locura más grande para un cristiano que tomar la decisión de apartarse de los caminos de Dios, de abandonar su iglesia, de poder alejarse del Señor y comenzar poco a poco un inevitable proceso de enfriamiento espiritual. Es verdad que dice la Biblia que si aún el justo cae, el Señor lo levanta. Pero tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes y poder ver a cuál Dios nosotros estamos siguiendo. Yo creo que si la persona verdaderamente se arrepiente delante de Dios, Dios lo levanta y lo restaura. Pero no podemos negar que muchas veces la vida jamás vuelve a ser igual. No importa el tiempo que tengas caminando con Dios, el proceso va a ser lento, el proceso va a ser doloroso, en el proceso van a haber lágrimas, en el proceso van a haber pruebas, en el proceso van a haber dudas, va a venir la incertidumbre a tocar tu mente, aunque tú no te des cuenta, si tú no te tienes cuidado, la incredulidad puede penetrar en tu corazón y en tu mente. Y una de las cosas más tristes que puede pasar en la vida del cristiano es cuando la incredulidad penetra en el corazón del hombre. Por eso, en este momento, respondamos por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Es una locura el alejarnos del Señor. Hay gente que así está toda la vida, viene y va en el Señor. Está unos años y se va para el mundo, viene y se vuelve a ir. Esa persona no es cristiana, esa persona es una persona que ha estado convencida del evangelio, pero nunca ha estado convertida. Amén. Mire, hay una cita en Hebreos, dice la palabra que hay pecados de muerte y pecados no de muerte. Dice, si pecáramos voluntariamente, cuando trazas el pecado en tu mente y lo haces una y otra vez, un ejemplo, un pecado de adulterio, si lo trazas en tu mente y lo llevas a cabo y lo practicas una y otra vez, dice el libro de los Hebreos, que si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Dice la palabra, ¿cuánto más pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo y tuviera por inmunda la sangre del pacto? No importa lo que la persona haga, aunque la persona se revuelque, aunque la persona llore, aunque la persona grite, bíblicamente para esa persona ya no hay salvación, dice la Biblia. Pero en aquel día yo no sé cómo va a juzgar Dios. Por eso hay tanto liberalismo hoy en día. Por eso la gente hace lo que sea, que al cabo Dios me perdona. Amén. La Biblia nos advierte sobre el destino del camino del mal y nos da razones específicas, concretas, sobre las cuales vale la pena vivir para Dios. No apartarse de Él. Y de lo grave y triste que vienen siendo las consecuencias. Al final, vale la pena
vivir para Dios, primeramente porque la vida, dice la palabra del Señor, que la vida es corta. Y si la vida es corta, no hay que perder el tiempo en trivialidades. No hay que perder el tiempo en cosas que no valen la pena. No hay que perder el tiempo en cosas que no te edifican. No hay que perder el tiempo en cosas que no te ayudan a crecer. No hay que perder el tiempo en cosas que no te ayudan a ser mejor. Por eso el apóstol Pablo le encargó a Timoteo. Le dijo: Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Sabe por qué? Cuida la doctrina. Cuídate de ser un buen ejemplo. Cuídate bien cómo caminas. Cuida muy bien lo que haces. Cuida muy bien cómo predicas. Pablo no le dijo a Timoteo: cuídate del pastor, cuídate de los hermanos, cuídate de los ancianos que están hablando de ti y están haciendo menos tu ministerio. Porque en aquel tiempo Timoteo estaba siendo menospreciado. Su ministerio no estaba siendo valorado. Su ministerio no estaba siendo ante los ojos de los hombres lo que ellos querían. Pero Timoteo sabía quién era ante Dios. Amén. Por eso el Señor dice: cuídate de ti mismo, no te cuides del hermano. Porque por naturaleza el hombre miente, engaña, traiciona, lastima. Porque esa es la naturaleza del hombre. Amén. La vida es corta. Dice el Señor que la vida es como la neblina. Aparece por un momento y después desaparece. Amén. La vida del hombre natural, en la primera carta del apóstol Pedro, dice en el capítulo 1, versículo 24, 1 Peter chapter 1 verse 24. Amen, praise the Lord. Aleluya, hasta inglés nos da hablar el Señor. Aleluya. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La hierba crece muy rápido. Así es la vida del hombre. La vida del hombre es efímera. La vida del hombre es fugaz. Por eso, hermano, uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado es el tiempo. Cuando tú pasas tiempo con una persona, le estás dando algo que jamás vas a poder volver a recuperar. Como el tiempo que nos ha dado nuestro hermano Sergio. Amén. Gracias. Y que en aquel día el Señor le tome en cuenta como nos ha consentido estos días ahí en Modesto. Amén. La hierba crece muy rápido, pero también rápido se seca. Y así es la vida del hombre. Así es la vida del hombre cada día. Estábamos niños, ahora somos jóvenes. Somos jóvenes, ahora somos adultos. Amén. Los chiquitos quieren ser grandes y los grandes quieren ser chiquitos. Amén. Los chiquitos se comportan como gente grande y los grandes se comportan como gente chiquita. ¿Cuántos han visto a esa gente? ¿Conocen de esa gente? Amén. Aleluya. La vida del hombre que vive para Dios, dice la Biblia, será como un árbol plantado junto a las aguas. Árbol frondoso, grande, que tiene mucha vida, tiene sus raíces en su palabra. Por lo que el año de sequía no se inquietará, no se moverá, no se fatigará, no se turbará, ni dejará de dar fruto. Venga lo que venga, pase lo que pase, la circunstancia que venga, aunque el mundo se esté derrumbando delante de tus ojos, aunque estés a punto de dejar la fe, aunque te sientas cansado, abrumado y no quieras saber nada, sigue viviendo obediente a Dios. No dejes de dar fruto al tiempo del Señor, porque a su tiempo vas a cosechar lo que has sembrado si no desistes. Amén. Vale la pena poder vivir para Dios. Pero entonces, respondamos por medio de la palabra. ¿Por qué? Es una locura alejarnos de Dios. Posiblemente es alguna persona que tú conoces. Toda persona que estuvo en la iglesia y que por alguna razón se alejó del camino de Dios, ya no es tu hermano, dice la Biblia. Ya no es tu hermano. Así dice la Biblia. Que no llames hermano, dice, al que ande desordenadamente, ni con él ni te juntes a comer. Aunque sea duro para ti, ya no es tu hermano, dice la Biblia.
Amén. Segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, amén, en el capítulo 2, amén, paz de Cristo, aleluya. Versículo 17 dice la palabra: estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Versículo 18: pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen, o sea, engañan mediante los deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Versículo 19: les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. No olvide eso. Amén. Versículo 20, amén. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y son vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues mejor les hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la verdad. Amén. Después de haberlo conocido, del grande mandamiento que les fue dado, les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bendito es el nombre del Señor, amén. Entonces, mediante la palabra del Señor, vamos a poder ver la primera verdad. ¿Por qué es una locura apartarse del Señor? Mire, la primera verdad: es una locura alejarnos del Señor, porque volvemos una vez a vivir en el error. Mire, quiero que preste atención en el versículo 18. Dice la palabra: pues hablando palabras infladas y palabras vanas, seducen a quienes, a los que conocieron la verdad, a los que antes estaban en el error, a los que antes vivían en el pecado, en los que antes vivían en aquel mundo lleno de pecado y desobediencia. Hay personas que se paran delante de nosotros para tratar de sacarnos del camino de Dios, para decirnos que en el camino que estamos yendo no es el camino verdadero, es un camino de mentira. Pero mire, palabras infladas, palabras dulces, palabras hermosas, palabras que traen buen sonido al oído. Dice: seducen con engaños, amén, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido del error. ¿Cuántos de los que están aquí han huido del error? Amén.
Bendito es Dios. Dice que ellos seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, amén, de los que viven en el error. Ellos viven en el error, pero ellos vienen y nos hablan bonito. Quieren seducirnos, quieren engañarnos, diciendo que nosotros estamos mal, que estamos equivocados, que hay un camino mejor, amén. Y esto puede venir a traer mención acerca de la doctrina. Solamente por medio de la luz del Señor, amén, en nuestra vida pudimos darnos cuenta del error en el que vivíamos, de los cuales, amén. Ahora la pregunta es, ¿de cuáles errores estamos hablando? Sí, del error de creer que no es necesario el congregarnos en una iglesia para poder ser cristianos. Del error de vivir criticando a los pastores, criticando a los hermanos, hablando mal de la iglesia y no querer reconocer los pecados propios que tenemos en nuestra vida. Sí, ¿de cuáles errores estamos hablando? De el gran error de gastar nuestra vida en los afanes de este mundo que no producen ningún fruto de bendición en nuestra vida ni para nuestra familia. Sí, del error de vivir esta vida enredada en vicios y placeres que solamente nos trajeron amargura, nos trajeron pleitos, nos trajeron pobreza, nos trajeron vergüenza, nos trajeron lágrimas. Cuando nos apartamos del Señor, dice la Biblia, amén, cuando nos apartamos del Señor, volvemos a esa vida llena de errores, volvemos a esa vida llena de engaños, amén, llena de engaños del enemigo. La pregunta ¿es eso lo que queremos? Verdaderamente es una locura querer vivir esa vida de la cual nuestro Señor Jesucristo ya nos rescató por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda verdad, es una locura alejarnos de Dios porque nuevamente volvemos a la esclavitud del fracaso. Si antes estabas mal y vuelves para atrás, ahora estás peor. Y 7 espíritus malos, ¿qué dice? Van y entran contigo. ¿Cuántos han escuchado hasta cantos? No importa lo que peques, Dios te perdonará. Sí importa, porque entre más pecas, si no te arrepientes, más duro se hace tu corazón. Y entre más duro se hace tu corazón, menos obedeces al Señor y vives una vida deliberadamente delante de Dios. Ahí es donde se cumple la palabra, que el por qué la gente nunca da frutos en su vida. Tienen años en la iglesia, años, personas que tienen años, pero su vida nunca cambia, su vida nunca es transformada. A veces puede haber en nosotros orgullo, vanagloria, soberbia, pecado, falta. ¿Sabe cuál es la razón verdadera por la que el hombre no cambia? Es porque esa gente le ha entregado su vida al Señor y nunca le han entregado su corazón. Dijo el salmista: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Aleluya. Somos templo de Dios. ¿Cuántos son templo de Dios? Amén. Somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, nuestra vida es sagrada. Y como nuestra vida es sagrada, somos personas consagradas a Dios. Amén. Una persona consagrada a Dios es una persona apartada del mundo y reservada para Dios. Eso significa ser una persona consagrada. El templo de Salomón fue consagrado a Dios. Era un lugar apartado para Dios. Amén. Dios tiene un propósito conmigo. Amén. Dios tiene un propósito conmigo y contigo.
Segunda verdad, es una locura alejarnos del Señor porque nuevamente volvemos a la esclavitud y al fracaso. Y muchas veces cuando la gente vuelve atrás, la vida queda en un total desastre. Yo sé que usted conoce la historia. ¿Cuántas veces no hemos leído la historia del rey David? Si hubo un hombre que en verdad conoció lo que es el arrepentimiento en el Antiguo Testamento, ese fue David. Porque David cometió un pecado, se arrepintió y se apartó. Dios le dejó el reino en sus manos, no lo destituyó, pero quedó una mancha en su corazón, una mancha negra, una mancha oscura. Después de ese pecado tan grande, la vida de David jamás volvió a ser igual. Fue un desastre lo que pasó en su vida y en la vida de su hijo y de su nieto, Salomón y Roboam. Fue un desastre porque su pecado afectó a toda su familia. Nosotros caminamos una vida cristiana con tantas faltas, pero hasta donde yo sé, si yo me comporto como un varón de Dios, como un sacerdote de Dios, como un ministro de Dios, como un pastor de Dios, yo sé que a través de mi obediencia mi esposa alcanza bendición. Yo sé que a través de mi obediencia mi hija, nuestras hijas alcanzan bendición. A través de tu obediencia tu familia recibe bendición. Entonces, ¿por qué vivir esta vida ignorando lo que debemos, lo que necesitamos hacer para poder ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida? En otras palabras, tenemos mucho más que ganar que perder en nuestra vida. Nuestra vida es efímera, nuestra vida pasa rápido. No perdamos el tiempo en trivialidades, no perdamos el tiempo en cosas que no nos ayudan a avanzar, que no nos ayudan a crecer, que no nos ayudan a ser mejores, que no nos ayudan a consagrar nuestro corazón a Dios, que no nos ayudan a afirmar nuestros pasos delante de Dios, que no nos ayudan a que nuestra vida espiritual esté conectada con Dios como Dios quiere, como Dios desea, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Es tiempo de hacer conciencia, hermanos. Es tiempo de hacer conciencia y poder ver cómo estamos viviendo. Amén. Mire, el amor es tan fácil predicarlo en un púlpito. Amén. El amor no tan solo se predica, el amor se vive y el amor se practica en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Amén. Por eso es hermoso que en esta vida, dice la Biblia que solamente somos en esta tierra extranjeros y advenedizos. Entonces, esforcémonos, no procuremos, porque el que dice voy a procurar no tiene la intención de hacer las cosas. Esforcémonos por vivir de acuerdo al plan de Dios, y debemos de recordar, hermanos, que nosotros debemos de conducirnos, debemos de ser un ejemplo en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos. Amén. Y de esa manera poder seguir caminando con una vida llena de integridad, con una conciencia limpia, con un corazón puro, con una mente aprobada por Dios y no reprobada por Dios. Por eso Dios dice en su palabra: sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. Amén. Sí. Es una locura alejarnos del Señor, porque nuevamente volvemos a la esclavitud. Dice el versículo 19 y 20: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Así que cuando alguien te diga algo, solamente ve cómo está viviendo su vida y ya. Por ejemplo, yo siempre pongo esta ilustración, practíquela. Si yo quiero saber cómo es el hermano Ramón, yo no voy a preguntarle a los hermanos: oye, ¿cómo es el hermano Ramón? Yo le voy a preguntar al hermano Ramón cómo son ellos. De la respuesta que él me dé, yo voy a ver qué tipo de corazón tiene. Así es. Porque si él me habla de ellos, cuando yo me dé la vuelta, él va a hablar también de mí. Así puedes ver rápido cómo es una persona. Por eso dice la Biblia: ay del mundo cuando hable bien de vosotros. Ay del mundo, amén. Versículo 20: ciertamente, sí,
habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. A ver, ¿cuántos se escaparon de las contaminaciones del mundo? Pero ¿qué pasa cuando una persona se vuelve atrás? ¿Sabes lo que va a pasar? Que nadie te va a creer después ya. En el Salmo 51, si usted lee del versículo 1 al 11, dice David: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación para que yo pueda dar testimonio de ti. ¿Sabe por qué? Porque lo que hizo David había ensuciado su testimonio y no podía hablar de Dios. Hasta sus propios hijos no creían en él. Por eso mucha gente dice: no importa lo que peques, Dios te perdona. Yo creo lo mismo, paz de Cristo. Pero sí importa mucho saber cuánto pecamos delante de Dios. Porque llega el tiempo en que si no nos estamos arrepintiendo, pero hubo un hombre. Si queremos saber de un hombre que nunca supo lo que era el arrepentimiento, fue el rey Saúl. Siempre se rió en la cara de Dios. Él nunca se arrepintió. Y al final usted sabe cómo terminó, hasta la cabeza le mocharon. Sí, enredándose otra vez en ellas, dice la Biblia, son vencidos. Entonces, cuando una persona se aparta del camino de Dios, se aleja de Dios, dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, versículo 20, que desde esa manera son vencidos en ese momento. Su estrado postrero viene a ser peor que al primero. ¿Qué quiere decir que son vencidos? En ese momento, cuando la persona es vencida, es cuando la presencia de Dios se aleja. Y déjame decirte, una vez que un cristiano pierde la presencia de Dios, ya no hay nada más por qué seguir adelante. Todo está ya perdido ya. Por eso dijo Moisés: Señor, si tu presencia no viene conmigo, mejor aquí déjame ya. En otras palabras, ¿qué me espera allá adelante? Entonces, cuando una persona se aleja de Dios, en ese momento dice Pedro que son vencidos ya. Perdiste ya. Porque ya no va a estar el Señor para ayudarte. Ya no va a estar el Señor para protegerte. Ya no va a estar Dios para darte fuerzas. Ya no va a estar Dios para darte sabiduría. Ya no va a estar Dios para darte entendimiento. Ya no va a estar Dios para guardarte. Ya no va a estar Dios para ser tu acompañante. Ya no va a ser Dios el que va a estar abriendo caminos. No podemos negar que muchos cristianos que se alejan de los caminos del Señor y regresan al mundo, lo hacen motivados por grandes mentiras del enemigo. Esas mentiras que nos hacen creer que vivir en pecado es libertad. Amén. ¿Cuántos han escuchado esto? Tú puedes hacer esto que al cabo no es pecado. No es pecado, no pasa nada, hazlo. Tantos cristianos liberales que pasan en fiestas mundanas. Es que Jesús iba a las fiestas, pero Jesús no iba a las fiestas para pasarla bien. Jesucristo iba para predicar la palabra. Amén. Cuando en realidad es todo lo contrario. Tenemos que comprender que esos amigos que el enemigo utiliza para motivarnos a volver nuevamente a la vida mundana tienen exactamente las características que el apóstol Pablo menciona en el versículo 19. Ellos dicen, les prometen libertad, cuando en realidad ellos son esclavos del pecado, de los vicios y de la corrupción. Necesitamos comprender que lo único que nos ayuda para poder mantenernos victoriosos y sin enredarnos en los pecados y en los placeres del mundo es el poder de Dios en nuestras vidas. Pero cuando nos alejamos del Señor, por eso el Señor es firme, es tajante en su palabra. El Señor dice, el que se cree estar firme, mire que no caiga, tenga cuidado, tenga precaución, mire cómo está viviendo y lo que está haciendo.
personas, pastores, ministros que por 40, 50 años, 60 años han caído en pecado, han dejado el ministerio, han perdido su familia, han perdido su matrimonio y todo. Un pastor muy reconocido de allá de Dallas, Texas, ha escrito muchos libros, tenía grandes cadenas de televisión. Hace como unos 6 meses cometió una gran falta de pecado. Era un hombre que tenía una palabra para dar tremendo. El hombre dejó todo su ministerio. Una iglesia por más de 20,000 miembros, hermanos. Cayó, se descuidó. Una vez que le abres la puerta al enemigo de tu vida, puede hacer grandes destrozos, grande daño a tu vida. Yo sé que usted ha conocido, amén. Cuando nos alejamos del Señor, dice la Biblia que somos vencidos. O sea, otra vez nos volvemos esclavos del pecado otra vez. Ahí usted se lo encuentra. Paz de Cristo, hermano. No, él ya no es tu hermano. Ya no es tu hermano. Aunque te duela, no es tu hermano. Pero es una costumbre, amén, que para que no se sienta. Pero dice la Biblia que Dios llama las cosas como son. Los testigos de Jehová, cuando una persona comete 3 faltas, los mandan a un cuartito. A la tercera vez los expulsan del salón del reino. Tengo una hermana que va al salón del reino y ellos ponen el ejemplo como una manzana, ¿verdad? ¿Qué pasa si una manzana buena, qué hace? Amén. No olvidemos, nosotros ya fuimos esclavos, ya vivimos en fracaso espiritual, rendidos a los vicios, enredados en el alcoholismo, en las drogas, esclavizados quizás en una relación de adulterio que nos destruía, pero que no podíamos dejar. A ese tipo de vida es la que queremos volver. ¿Cuánta gente ha dicho gracias a Dios que ahora estamos en la gracia? ¿Sabían ustedes que estar en la gracia es más duro que la ley? ¿Sabe por qué? En el Antiguo Testamento, cuando una persona era sorprendida en adulterio, ¿qué demandaba la ley? Jesús fue más profundo que la ley. Jesús dijo, cualquiera que mira ya cometió adulterio. Y le puedo decir algo, posiblemente todos los que estamos aquí somos homicidas en algún momento. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que todo aquel, el que no ama a su hermano, ¿es qué? Y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Así que aunque el hermano te caiga gordo, tienes que amarlo. Pero no es así, pero no es así. Pero no es así hoy en día. Hoy en día realmente no es así. No es así hoy en día. Amén. No olvidemos, lejos de Dios no hay victoria en contra del pecado. Tercera verdad, es una locura alejarse de Dios, porque la vida de nadie mejora lejos de Dios. Versículo 20 y 22, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido bueno no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, amén, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Sí, estos son textos verdaderamente duros, pero son reales. Son verdades duras que nos tienen que hacer meditar, hacer reflexionar si nos estamos alejando del Señor y de su iglesia. La palabra de Dios es clara. Quizá puede no gustarnos, pero es la verdad del Señor para nuestra vida. Si nos alejamos de Dios, nuestro postrer estado será peor que al principio.
Y tenemos que comprender que cuando decimos que la vida de nadie mejora lejos de Dios, no me estoy refiriendo a nuestras finanzas, no estoy hablando de bienes materiales, pues eso no es nuestra vida, tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 15. Palabras propias del Señor, dice así: y les dijo, mirad, presten atención y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso significa que lejos de Dios pueden crecer nuestras finanzas, pueden aumentar nuestros bienes, pero eso no significa que nuestra vida esté mejor. No nos engañemos. Cuando nos alejamos de Dios, nuestra vida, es decir, nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente, se vuelve peor que al principio. Nos llenamos de soberbia, nos llenamos de vanidad, nos llenamos de amargura, nos llenamos de corrupción y dejamos de vivir la vida que nuestro Dios nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el mundo nos haga creer que estamos súper bien lejos de Dios, y aunque el enemigo nos haga creer que la mejor decisión es separarnos de Dios, es abandonar la iglesia, ya no congregarnos, aunque no nos relacionemos con otros cristianos que se han alejado y nos quieran convencer de que lo que hicimos está bien, la realidad es lo que dice la palabra de Dios, pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el cieno. ¡Qué locura más grande volver atrás cuando nuestro Dios ya nos había lavado, ya nos había perdonado! Él había puesto su espíritu en nosotros. Personas que un tiempo atrás lloraron en el altar, derramaron su corazón en el altar. Dios hizo grandes cosas por esa vida. Dios los restauró, Dios los perdonó, Dios los lavó, Dios los amó, Dios los restauró, Dios los levantó, Dios les sanó, Dios hizo grandes milagros y se vuelven para atrás. Amén. Sí. Cuando Él ya había curado tus heridas, cuando Él ya había cortado nuestras cadenas, cuando Él ya había traído armonía a nuestra familia. Pero a pesar de nuestra locura, Dios también sigue amándonos con locura. El amor de nuestro Dios para el mundo es un loco amor que la gente no entiende. Un amor que está dispuesto a perdonar nuestra infidelidad. Un amor que está dispuesto a perdonar nuestro menosprecio. Un amor que siempre está dispuesto a dar una nueva oportunidad. Última cita bíblica, Jeremías capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra: si alguno dejare su mujer, mire lo que dice Jeremías 3:1. Si alguno dejare su mujer y yéndose esta de él, se juntara a otro hombre, mire nada más, ¿volverá más a ella? Qué tremendo, ¿verdad? Mire nada más. Pero muchas veces el hombre dice: no, ya no, porque ya no es mía, ya no la amo, la desprecio, la detesto. ¿No será tal tierra del todo amanciada? Tú pues has fornicado con muchos amigos.
Mas vuélvete a mí, dice el Señor. Amén. Mas vuélvete a mí. Así dice Dios. Así es Dios. No esperes más. Hoy es el tiempo de volver al camino del Señor. Hoy es el tiempo de poder poner a cuentas con Dios. ¿Sabe por qué muchas veces el hombre, hablemos en términos plurales, ¿sabe por qué muchas veces nosotros guardamos cosas en el corazón? Porque creemos que vamos a vivir el día de mañana. No pierdas el tiempo de decirle algo cuánto lo amas, cuánto lo quieres. No pierdas el tiempo. Hoy es un tiempo para poder pedirle: Señor, restaura mi altar caído, Señor. La vida es corta, la vida es sagrada. También debemos de vivir para Dios, porque voy a dar cuenta de mi vida. Somos administradores de nuestra vida. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Si eres fiel en cuidar lo que Dios te ha dado, a ver cuántos son fieles en cuidar lo que Dios les ha dado, Él te bendecirá. Pero si no eres fiel, aún en lo poco, no tendrás recompensa. Por eso, gracias a Dios, que nosotros nos hace nos hace falta mucho todavía por aprender en este camino. Este lunes al día de hoy yo he aprendido mucho de nuestro hermano Sergio. Y no se lo he dicho, pero hay un versículo que dice: honra a quien honra merece. Mi hermano Sergio, he visto que cuando yo hablo con él, yo casi no hablo, él habla mucho. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que es tiempo de callar y tiempo de hablar. Y yo he aprendido mucho de nuestro hermano Sergio. Me gusta escucharlo, me gusta oírlo, amén. Hermanos, es un tiempo para poder orar por aquellos que por alguna razón se han apartado del camino de Dios, y pedirle a Dios que nosotros nos cuide para no alejarnos de Dios, amén. Porque yo sí creo, hermanos, que sí, es una locura apartarse de Dios, amén. Paz de Cristo. Póngase sobre sus pies, amén. Señor, te damos las gracias, Padre, en esta hora. Muchas gracias, Señor, por el bien que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por tus siervos, por tus siervas, por los jóvenes y por los niños, Señor. Hoy nos demos tiempo para poder estar aquí en tu casa de oración, Señor, para decirte gracias. Muchas gracias